Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato, en el que vamos a estudiar el punto 4 de lagos, humedales y acuíferos. Hay que decir que este punto está vinculado con el tema 4 acerca de las aguas continentales. Y eso es debido a que los ríos, que ya hemos estudiado por cierto, no son las únicas aguas continentales que hay, sino que junto con los ríos también tenemos lagos, humedales y acuíferos. Vamos a ver cada uno de ellos explicando sus tipos y sus características. Comenzando en primer lugar por los lagos, como estamos viendo. Sobre los lagos hay que decir que en cuanto a las características y tipos de lagos españoles, hay que dejar claro una cosa. Y es que los lagos, por lo general, no tienen demasiada importancia en España, en comparación, por ejemplo, con los ríos, obviamente. Y eso es debido a que la mayor parte de las cuencas hidrográficas españolas son de tipo exorreico, no endorreico. Es decir, que las cuencas endorreicas son escasas. Y claro, la pregunta es, ¿qué es una cuenca endorreica? Bueno, pues una cuenca endorreica es simplemente ríos que desembocan en lagos y en lagunas. Y hay que decir que sí que es cierto que hay algunos ríos que desembocan en lagos y en lagunas, pero son siempre ríos poco importantes. Por tanto, estas cuencas endorreicas escasas hace que las lagas y lagunas, por lo general, tengan poca importancia en España. ¿Por qué? También, pues porque las cuencas hidrográficas más importantes son las de tipo exorreico. ¿Que son cuáles? Pues ríos que desembocan en los mares y los océanos. Es decir, que las cuencas exorreicas son aquellas que hemos estudiado durante todo el tema. La cuenca del Duero, la cuenca del Tajo o la cuenca del Ebro. En cuanto a los tipos de lagos, hay que decir que según su forma y de dónde viene el agua, son de dos tipos. Lagos endógenos y lagos exógenos. En cuanto a los lagos endógenos, son aquellos formados por las fuerzas internas del planeta. Como muy bien sabéis, porque lo hemos estudiado en el tema del relieve, en la Tierra, en la formación del relieve, pues afectan o tienen lugar dos tipos de fuerzas que modelan dicho relieve. Por lo tanto, la primera son las fuerzas internas, que son aquellas fuerzas como por ejemplo la tectónica, como la orogénesis o también el vulcanismo, que son las que crean el relieve. Las montañas, por ejemplo, las cordilleras. Sin embargo, una vez que una montaña se ha creado, entran en acción las fuerzas externas, que como por ejemplo el glaciarismo o la erosión. Estas son las que modelan el relieve creado por las fuerzas internas. Bueno, pues hay lagos creados por fuerzas internas, que son los endógenos, y hay lagos creados por fuerzas externas, que son los lagos exógenos. En cuanto a los tipos, bueno, pues dentro de los lagos exógenos nos encontramos con los glaciares, kársticos, arreicos y litorales, que vamos a ver ahora. Y en cuanto a los lagos endógenos, nos encontramos con los volcánicos, que son creados por procesos de vulcanismo, y los tectónicos. Nosotros vamos a centrarnos especialmente en estudiar los lagos de tipo exógeno, pero vamos a ver algún ejemplo de los tipos endógenos. Por ejemplo, aquí tenemos la laguna de la Posadilla, que se encuentra en Ciudad Real, y que es un lago de tipo volcánico, es decir, es de tipo endógeno, formado por vulcanismo, en este caso un cráter. Sin embargo, como digo, vamos a centrarnos en los lagos de tipo exógeno, los que haya formados por las fuerzas externas del planeta. El primer tipo que vamos a ver es el lago glaciar, que es un tipo, como digo, de lago exógeno, que ha sido creado durante el proceso de glaciarismo que hemos estudiado también en el tema 1, en el tema del relieve, que ocurrió en la era cuaternaria. Bueno, pues este proceso de glaciarismo, los glaciares, pues crearon lagos como por ejemplo el lago de Sanabria, que se encuentra en Zamora. De hecho, el lago de Sanabria es el lago natural más grande de España, uno de los más importantes, para que veáis. Os voy a enseñar uno que se ve más claro en la acción o la relación con el glaciarismo que es, por ejemplo, este lago, que se encuentra en la zona del Pirineo aragonés, que se llama el ibón de Piedrafita, cosa que es muy normal. Allí los lagos glaciares se le denominan ibones, como estamos viendo es mucho más pequeño, pero está siempre vinculado en este caso con zonas como de montaña, en este caso el Pirineo aragonés pues se encuentra muy cerquita del Pirineo axial y del Prepirineo, y obviamente pues aquí había glaciarismo en época cuaternaria, aunque ya pues las nieves ya no son tan abundantes como estamos viendo en la imagen. Aún así, los lagos y los ibones siguen presentes, aunque hay que decir que muchos de ellos se encuentran en peligro debido al cambio climático. El siguiente tipo de lago que vamos a estudiar es el lago kárstico. El lago kárstico son lagos de tipo exógeno también, en este caso formados por la disolución, es decir, la erosión, de la roca caliza debido a la acción del agua. Como muy bien sabéis, la roca caliza y el modelado de tipo kárstico
pues es un tipo de roca muy permeable. Incluso se disuelve por acción del agua y eso provoca que se creen este tipo de lagos generados por la propia corriente del agua, que hace que se estanque en una zona, como estamos viendo, creando una laguna o un lago. Además, suelen ser lagos o espacios naturales muy protegidos debido a la presencia de hábitats de aves migratorias. Aquí tenemos un ejemplo con la laguna de Ruidera en Albacete, pero también tenemos un ejemplo en la laguna de Fuente de la Piedra en Málaga. Fijaos que está lleno también de aves migratorias. El siguiente tipo de lago es un tipo de lago arreico, como estamos viendo, que son también lagos exógenos. En este caso, formados y acumulada el agua en pequeñas depresiones. Además, los lagos arreicos son curiosos porque son lagos que no dependen de un río. Por tanto, son lagos que suelen desaparecer. Es decir, que su cantidad de agua es muy regular, porque su agua depende directamente de la lluvia. Ningún río le suministra agua. Por tanto, en verano especialmente, cuando se produce muy pocas precipitaciones, estos lagos arreicos suelen desaparecer, especialmente en el sur de la península ibérica. Y por el siguiente lago, que es el último, es el llamado lago litoral o albufera. Como estamos viendo, las albuferas ya las hemos estudiado. Es un cordón litoral, como estamos viendo, un cordón de tierra que separa una laguna, como aquí estamos viendo, de lo que es el mar, en este caso el mar Mediterráneo. Y además que estas albuferas suelen tener también usos agrícolas, en este caso muy importantes, como por ejemplo para la producción de arroz. Aquí se ve. Se forman por lo general en zonas llanas y en desembocaduras de los ríos. Y la más importante de todas las lagunas litorales es la Manga del Mar Menor, que se encuentra en Murcia. Aquí se ve. Como estamos viendo aquí, es un lago realmente. Aunque los murcianos le llamen Mar Menor, realmente no es un mar. Es un lago que se encuentra separado del mar Mediterráneo a través de ese cordón litoral que se puede observar en la imagen. A la derecha quedaría el mar y a la izquierda la laguna litoral. Muy bien, pues una vez visto los tipos de lagos, vamos a ver ahora los humedales. Y sabiendo en primer lugar qué es un humedal. Pues un humedal, y un ejemplo de humedal, es el Parque Nacional de Doñana, que se encuentra en Huelva. Y son zonas de tierra que se suelen saturar de agua, por lo que el agua se queda estancada. Hay que decir que este tipo de humedales, que son cada vez más escasos, hay que dejarlo muy claro, tienen un altísimo valor ecológico debido también a la presencia de aves migratorias. Y además también sirven para prevenir inundaciones al quedarse el agua estancada en estos humedales. Los humedales están muy protegidos en España, como he dicho antes. El Parque Nacional de Doñana es un ejemplo, porque es un parque nacional, que es uno de los niveles de protección del medio ambiente más altos de España. Es decir, que los parques nacionales en general son importantísimos para preservar la riqueza natural que tenemos en España. De hecho, hay otro parque nacional que también es otro humedal. Por ejemplo, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que en este caso se encuentra en Castilla-La Mancha. Vamos a ver ahora los acuíferos, que es lo último que vamos a ver en este tema, y sabiendo en primer lugar claramente qué es un acuífero. Pues igualmente os digo, el acuífero son aguas superficiales que se han filtrado por litología kárstica. Como muy bien sabéis, la litología kárstica pues es muy permeable. Por tanto, se filtra el agua debido a esa permeabilidad y cuando el agua se filtra en las zonas subterráneas, pues lo que hacen es como que el agua se acomoda. Se acomoda en un lugar donde el suelo no sea permeable, es decir, que sea impermeable, y allí se acumula el agua formando pues lagos, incluso pequeños ríos también de tipo subterráneo. Hay que decir que en ocasiones este agua que se encuentra subterránea aparece otra vez en la superficie a través de manantiales naturales. Y es muy importante dejar claro que estos acuíferos son muy importantes para la agricultura, especialmente a través de la creación de pozos. Pero en algunas zonas de España, donde hace falta mucha de esta agua subterránea para la producción de productos agrícolas, pues estos pozos, y muchos de ellos son ilegales, por cierto, hacen que las aguas subterráneas y los acuíferos estén en peligro. Un ejemplo de ello se encuentra en la zona de Málaga. Zonas como por ejemplo la Serquía, donde abundan muchísimo los pozos de tipo ilegal, debido a la producción de aguacate y debido a la producción de mango, pues hace que estas aguas naturales, estas aguas subterráneas, mejor dicho, pues estén cada vez más en peligro y además
la no presencia de estos acuíferos en esas zonas hace que se acelere el proceso de desertificación, por cierto. Pues sabiendo esto, hemos acabado el punto 4, en el que hemos estudiado los lagos, humedales y acuíferos. Nos vemos en el siguiente punto, número 5, sobre el uso y aprovechamiento de las aguas. Hasta entonces, hasta luego.